Mi nombre es Omar Flores. La regresión múltiple comprende el uso de más de una variable independiente para pronosticar una variable dependiente o una variable criterio. Las variables independientes son los regresores. En el ejemplo que vimos de el precio explicando o cuánto predecía las ventas, nos dimos cuenta de que el precio explicaba las ventas en aproximadamente un 75% de la varianza total del volumen de ventas de galones de leche. Quiere decir que hay un 25% que queda sin explicación. Sin embargo, podemos introducir unas nuevas variables para tratar de explicar nuevamente a, a esa variable criterio que son las ventas. Sin embargo, esta nueva variable o estas nuevas variables independientes o variables de predicción no pueden tener una relación muy alta con la variable independiente que ya se está empleando, el precio por galón. Porque si las dos variables independientes están altamente relacionadas, pues estarían explicando la misma variación y a esto se le llama colinealidad. Colinealidad es la relación alta entre las variables independientes. No tendría ningún sentido si estamos ante un problema de regresión múltiple tener tres variables independientes o tres regresores y que esas variables estén altamente correlacionadas y presenten el problema de colinealidad, porque pudiera ser que en lugar eh, de explicar con las tres variables, con dos variables quizás explicamos lo mismo. Si hubiese colinealidad, o sea, relación alta entre las variables independientes. Entonces, los atributos de una buena variable de pronóstico, o sea, los buenos regresores, están relacionadas con la variable dependiente, pero no están relacionadas entre las variables independientes. Esta es la ecuación de regresión cuando tenemos dos variables independientes o dos regresores. Y es igual a más b1x1, b2x2. Si tuviésemos otro regresor sería b3x3, b4x4 y así sucesivamente. En este caso el volumen de galones vendidos es la y, a es la constante o intersección con el eje y B1 y B2 son los coeficientes de regresión. Estamos tomando ahora X1 como el precio por galón y X2 como los gastos de publicidad en cientos de dólares. Quiere decir ahora entonces que si el precio X1 es de 1.30 dólares y los gastos de publicidad, gastamos en publicidad, noten que está en cientos de dólares, 900 dólares, las ventas serían 10,000 galones. Si aumentamos el precio a 2 dólares, vean el ejemplo la semana 2 dólares, los gastos de publicidad serían 700 dólares y las ventas serían 6,000 y así sucesivamente. Entonces tenemos X1, precio por galón, X2, gastos de publicidad y la variable Y que viene siendo las ventas. Aquí está cómo calcular las ecuaciones para regresión para los que les gustan las matemáticas. Los pasos que se siguen en SPSS son analizar regresión lineal, las variables independientes es precio y publicidad y la variable dependiente o la variable criterio son las ventas y aceptar. Y entonces nos da el modelo. Observen cómo la el coeficiente de correlación múltiple es 0.965, R cuadrada 0.932 y la R cuadrada corregida 0.912. Si explicamos la R cuadrada corregida o reportamos la R cuadrada corregida, significaría entonces
que el precio y la publicidad predicen o influyen en las ventas en un 91.2% utilizando la R cuadrada corregida. Luego tenemos una tabla, la tabla de ANOVA. Observen que la significación es .000, lo cual quiere decir que R es diferente de 0. Acá se ve que R es un valor bastante alto. Y los coeficientes de regresión múltiple, este sería el coeficiente de A, 16.406, el valor de B1, o sea, de la pendiente del precio, menos 8.248, y de publicidad. Y acá tenemos la significación. Esto quiere decir que tanto el valor de A como el valor de B1 y el valor de B2 son significativos, puesto que los valores son menores a 0.05. En la regresión múltiple entran los coeficientes estandarizados o coeficientes tipificados. Observen cómo el precio es 0.49 y publicidad 0.571. Los coeficientes estandarizados son importantes porque los coeficientes estandarizados indican cuál variable influye más en las ventas. En este caso, la publicidad 0.57 es mayor que 0.49, así que la publicidad es un mejor predictor que el precio. Repito, los coeficientes estandarizados sirven para saber cuál de las variables explica más a las ventas. En un próximo video trabajaremos la regresión múltiple utilizando constructos, calculando los resultados y ver qué es lo que se reporta en un artículo científico cuando utilizamos la regresión múltiple. Bien, ahora vamos a calcular la regresión múltiple utilizando precio y publicidad como variables independientes o variables regresoras y ventas como variable dependiente. Analizar regresión lineal. Introducimos la variable ventas 2, precio y publicidad serían las independientes, y vamos a activar en estadísticos el diagnóstico de colinealidad y el valor de Durbin-Watson. Le damos continuar. En gráficos vamos a introducir la z predicha en X y la z residual en Y. Continuar. Y en guardar vamos a ver los residuos tipificados o estandarizados. Esto para ver la normalidad de los residuales. Le damos continuar y le damos aceptar. Observen cómo en la base de datos al final aparecieron los residuales estandarizados. Vamos a ver los resultados. Aquí tenemos la R, .965, la correlación múltiple, .965, y la R cuadrada, .932. Si reportamos la R cuadrada corregida, bueno, las dos variables, precio y publicidad, explicarían o predicen en un 91.2% a las ventas. El valor de Durbin-Watson, que es uno de los supuestos, está un poco alto, como se pueden ver. Quiere decir que los errores están autocorrelacionados. Esta tabla nos muestra que, o se prueba aquí, si R es diferente de 0. Al ser significativo, quiere decir que R es diferente de 0. Enseguida tenemos una tabla donde aparece la constante. Esta constante es el valor de A, 16.406. Este es el valor de B1 y este es el valor de B2.
Los tres valores son significativos, y se observa que los tres valores son significativos, y en los coeficientes tipificados o estandarizados, que son importantes porque los coeficientes estandarizados o tipificados nos dicen cuál variable es mejor predictora. En este caso, punto 57 es más grande que punto 49. Por lo tanto, la publicidad es mejor predictor que el precio. Este valor de factor de inflación de la varianza, algunos autores hablan que el factor de inflación de la varianza debe ser menor a 4. Cuando ese valor de inflación de la varianza es menor a 4, está indicando, está indicando que no existe colinealidad. Un poco más abajo podemos observar los gráficos. Aquí tenemos el gráfico el gráfico donde se ve la homocedasticidad para ver si la varianza es constante. Observen que tenemos puntos arriba y abajo. Por lo tanto, la varianza se mantiene constante. Quiere decir que pasamos ese supuesto de homocedasticidad. El único supuesto que no hemos pasado hasta el momento es el de autocorrelación de los errores. Los errores están autocorrelacionados. Eso lo vimos con la prueba de Durbin-Watson. Ahora vamos a probar el otro supuesto a ver si los residuales son normales. Nos vamos a analizar, estadísticos descriptivos, explorar y vamos a introducir los z residuales que están hasta el final. Estos z residuales deben de ser normales. Pedimos gráficos con pruebas de normalidad, le damos continuar y aceptar. Y nos va a aparecer la tabla donde nos indica si los residuales son normales. Aquí utilizamos la prueba de Shapiro-Wilk, puesto que tenemos 10 datos solamente. Y entonces en la prueba de Shapiro-Wilk nos damos cuenta que los residuales son normales. Otro supuesto que debemos de ver es la linealidad. Podemos hacer dos gráficos, uno de precio contra ventas y otro publicidad contra ventas. Vamos a hacer uno solo aquí en gráficos, cuadro de diálogos antiguos, vamos a dispersión puntos y vamos a hacer un gráfico de dispersión matricial. Definir, introducimos precio, publicidad y ventas, las tres variables, aquí donde dice variables de matriz, y le vamos a dar aceptar. Y acá en la parte de abajo obtuvimos gráficos. Observen el de hasta abajo, precio y ventas. Se observa una, una relación negativa, pero estos puntos tienden a ser una línea recta, lo mismo que publicidad y ventas. Por lo tanto, cumplimos con ese supuesto de la linealidad del fenómeno. Y esto sería cómo probar, cómo hacer la prueba de regresión múltiple y los supuestos que debemos de cumplir. Ahora vamos a utilizar el software de Jamovi para calcular la regresión múltiple. Nos vamos aquí a regresión, en regresión lineal. Vamos a esperar que Jamovi empiece a trabajar. En la variable dependiente vamos a utilizar ventas y en las variables independientes o regresoras son publicidad, precio y publicidad. Automáticamente Jamovi empieza a trabajar del lado derecho. Noten cómo nos está trabajando para darnos los resultados. Esta es la R cuadrada. Este es el valor de A. Este es el valor de B1 y este es el valor de B2. Todos son significativos.
algunos otros valores que le podemos pedir. Aquí en supuestos, checar supuestos, vamos a pedirnos que nos dé la autocorrelación, la colinealidad, la prueba de Shapiro-Wilk y vamos a pedirle el gráfico de los residuales. Aquí está trabajando Jamovi del lado derecho. En modelo, vamos a pedirle el modelo, en modelo vamos a pedirle la R cuadrada ajustada, que es la que normalmente se reporta. Aquí en coeficientes del modelo le vamos a pedir el ANOVA, el test de ANOVA y los coeficientes estandarizados. Yo creo con eso es suficiente. Bien, entonces Jamovi empieza a trabajar. Nos da la R cuadrada y la R cuadrada ajustada. Si reportamos la R cuadrada ajustada, las dos variables precio y publicidad explicarían a las ventas en un 91.2. Aquí está el test para saber si R es diferente de 0. Acá nos damos cuenta con la probabilidad que R es diferente de 0. Enseguida, más abajo tenemos los coeficientes de regresión. Este es el valor de A, este es el valor de B1 menos 8.248 y este es el valor de B2. Todos son significativos y los coeficientes estandarizados indican que en este caso publicidad es mejor predictor que el precio, puesto que el valor de publicidad es más grande que el del precio. Vamos un poquito más hacia abajo, checando los supuestos. Noten cómo el valor de Durbin-Watson está muy por encima de 2, inclusive de 2.5. Ahí tenemos un problema con el valor de Durbin-Watson. El valor inflado de la varianza, que es una manera para medir la colinealidad, decíamos que debe ser menor de 4. También la tolerancia sirve para ver el aspecto de la colinealidad. La prueba de Shapiro-Wilk nos está indicando que la distribución es normal. Y este es el gráfico de los residuales. Se observa que hay valores en la parte de abajo y de arriba, por lo tanto la varianza, hay valores abajo, hay valores arriba, por lo tanto la varianza se mantiene constante. Podemos decir que cumplimos con el supuesto de homocedasticidad. Muchas gracias.